Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí bueno, permítame, vamos a cambiar aquí el micrófono. Ya que soy yo mismo que está en el monstruo de los controles. Bienvenidos entonces una vez más acá, Hablemos Claro, Hispanoamérica, ¿cómo están? Espero todo bien. Hoy iniciando un hermoso nuevo mes, octubre, y pues en muchos países de Hispanoamérica y no sé si del mundo, pues celebramos eh, el Día del Niño hoy, así que felicidades a todos los niños y a todos nosotros que todavía andamos ahí con esa inquietud de sentirnos como niñitos, así que pues qué alegre, la verdad que es algo que hay que celebrar. A mí en lo personal pues me encantan los niños y me encanta sentirme niño. Pues hoy estamos con un programa especial, vamos a pasar a lo que nos reúne acá. Tenemos un invitado especial, un amigo que pues hemos tenido el placer ya de saludar, conocer y pues para mí es un placer darle la bienvenida al licenciado Carlos Cerezo Blandón. Así que aquí estamos dándole entonces, aquí estamos. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte por acá en Hablemos Claro. Muchas gracias. Qué gusto, Luigi, después de reencontrarnos, después de algún tiempo de habernos ahí perdido, pero siempre muy contento de estar participando en todas estas actividades y muy agradecido de que me hayas tomado en cuenta para la invitación a tu programa. Entonces es un gusto. Y no, pues el placer es de nosotros, pues para todos, pues presentándoles aquí un poco, el licenciado Carlos es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es magíster en Relaciones Internacionales, ha estado de catedrático universitario en Introducción del Derecho Internacional Público, de Integración Centroamericana, especialista en reformas electorales, fundador del Diploma de Liderazgo e Incidencia Política. Bueno, entonces tienes ya una participación tremenda y también has estado escribiendo, ahí hemos logrado pues leer algunos de tus blogs que has sacado últimamente y pues qué gusto tenerte por acá y para pues ir enfocándonos en lo que vamos a hablar y ir buscando ahí la cuestión interesante porque pues es lo que queremos hacer acá. Fíjate, Carlos, que este programa se llama Hablemos Claro, no en el sentido así como brincón y exigente, así, no, hablemos claro, sino en el sentido ahí de irle poniendo luz a esos rincones oscuros y para pues irle poniendo entendimiento a esas cuestiones que se ignoran y de que pues tal vez, aunque por mucho que pues nosotros nos consideremos personas leídas o no, pues la verdad que saber de todo es imposible, así que pues nos encanta ahí de viva voz de los expertos en ciertos temas, uno escuchar su vida y su entorno que los llevó a ganar cierta expertise y otra pues ir entendiendo la expertise de lo que se trata al nivel ya general para que pues todos podamos entender, como te decía, de qué se trata. Tú, pues, tuviste un acercamiento a la política tremenda, pues ya que tu padre es Vinicio Cerezo, presidente constitucional de la República, después de tener gobiernos militares, es el primer presidente electo democráticamente. Yo lo viví como jovencito ahí, la presidencia de él, ahí admirándolo ahí desde como pues, ciudadano guatemalteco. Pero cuéntanos entonces para ti, ¿cómo es esa experiencia de ser el hijo del presidente Vinicio Cerezo, ¿verdad? El presidente de Guatemala? Bueno, pues muchas gracias, gracias por la pregunta. No, la verdad es que te digo, por azares del destino, uno de hijo no escoge si le gusta o no le gusta la carrera que sus papás escogieron, ¿verdad? Pero desde pequeños entonces nos involucraron en las actividades políticas, en todo esto. Incluso me recuerdo yo, pues algunas cosas, eh, habré tenido yo tal vez unos 7, 8 años cuando mis papás nos empezaban a decir cómo teníamos que contestar a la prensa si nos preguntaban algo
de cómo nos sentíamos nosotros como hijos de un político ya de cierto renombre, y te estoy hablando ya de los años 80, ¿verdad? Antes de incluso de que él llegara a ser presidente y mi madre primera dama, ¿verdad? Entonces, me cuenta mi mamá, porque eso sí no lo supe, que fui uno de los asambleístas en un partido político más jóvenes. Yo tenía como 6 meses la primera vez que me llevaron a una asamblea general, a una asamblea nacional del partido político Democracia Cristiana. Wow. Sí, Bebiste la democracia desde bebé. exactamente. Y me recuerdo que desde pequeños nosotros nos involucraron en los cursos de formación política, en qué era la democracia, en qué era la democracia cristiana, en cuáles eran los derechos ciudadanos, etcétera. Y hemos tratado incluso pues de transmitirle esas situaciones y esa cultura, ese interés por los temas sociales más que políticos, pues también a nuestros hijos e hijas dentro de la familia. Me recuerdo, bueno, ya con mis propios hijos, ¿verdad? Mi hijo grande estaba pequeño todavía, ahorita ya anda por los 18 años casi, y estaba muy pequeño, y entonces, pues, no me recuerdo la razón, pero se portó mal en la mesa. Entonces le dije, mira, si no pides disculpas, te tienes que levantar de la mesa, ¿verdad? Y por supuesto, en ese momentito. Y él me dice, pues no me puedes hacer eso porque como niño tengo el derecho a comer y no me puedes quitar ese derecho. Y él, según él, había entendido que, pues, que yo ya no le iba a volver a dar de comer nunca más. Entonces, por supuesto, le expliqué, y bueno, ya desde pequeños ya, digamos, traemos ese interés en los derechos, en la participación que tenemos que tener, las enseñanzas que nos dijeron a nosotros, que las trasladamos también a nuestros hijos, ¿verdad? Que tienen que defender a los que no pueden defenderse por sí solos en el colegio y en donde ellos estén. Y eso fue un poco la experiencia que también tuvimos cuando pues ejercimos un cargo no electo y no escogido tampoco, de ser hijo de un presidente. Un filósofo demócrata cristiano, amigo de mi papá, nos decía siempre que nos veía que ser hijo de un político y de un presidente no era un privilegio, sino era una gran responsabilidad. Y en ese sentido, pues nosotros tratamos de desempeñar esa responsabilidad a cabalidad en la universidad, en donde nos desempeñamos, porque sabíamos que cualquier cosa que nosotros hiciéramos mal iba a ser, o bien, por supuesto, iba a ser un reflejo en el presidente, en la primera dama, y por supuesto entonces en ese momento de los 80s era muy importante que incluso nosotros transmitiéramos un mensaje diferente. Veníamos, como tú dijiste, de dictaduras militares, veníamos de una prepotencia muy grande en funcionarios del gobierno. Entonces nosotros más bien tratamos de plantear una imagen completamente distinta, ¿verdad? De tratar de ser más accesibles, no ser prepotentes con el poder que puede ejercer incluso el hijo de un presidente, sino más bien dar esa apertura democrática que se estaba dando en el momento. Entonces fue una experiencia muy interesante, y podemos seguir conversando al respecto. Sí, sí. Tú tienes hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos son ustedes? Sí, de hecho tengo seis, bueno, somos seis en total, cuatro hermanos con mi mamá, con Raquel Blandón, y luego mi padre se volvió a casar en segundas nupcias y tuvimos un hermano y una hermana más. Entonces en total pues somos seis, pero quienes estuvimos en la presidencia pues fuimos solo los cuatro: mi hermano mayor, Marco Vinicio. Luego vengo yo, está Quetzalí y mi hermano Alexis, que tenía, creo yo, 14 o 15 años cuando entró mi padre a la presidencia, ¿verdad? Entonces, para un adolescente también es difícil. Yo ya tenía más o menos 17, 18, estaba terminando el colegio. Y entonces, creo yo, son situaciones distintas. Cada uno vivimos experiencias diferentes, pero muy interesantes todas. Sí, y fíjate que me parece interesante. Yo podría ahondar porque pues también tengo la dicha de conocer a tus dos hermanos, a que salí nunca tuve el gusto.
y a tu madre, pues solo un apretón de manos por ahí, pero nunca tuve el placer de platicar con ella. Pero me surge ahorita, después de lo que tú platicabas, ¿cómo es eso cómo es de importante que el político al final, si piensa verdaderamente en su familia, cómo debe de generar los espacios para que pues sus hijos puedan seguir habitando en el espacio en ese que se gobernó desde las instituciones públicas, para pues no dejarles una herencia terrible, como puede ser el caso pues de los políticos que pues están presos, e independientemente de todo y de las posibilidades económicas que aún tenga ese nombre, que pueda uno andar por la calle y que pueda pues por lo menos uno seguir intentándolo también en la política, pues es algo valioso. No sé qué pensás al respecto. No, definitivamente tenemos la dicha, te diría yo, de ser de las pocas familias que realmente puede estar tranquila, que se hicieron las cosas lo mejor posible. En todos lados a los que voy encuentro gente que me habla muy bien de mis papás, que me habla muy bien del gobierno que hicieron, gente muy agradecida. Entonces eso te da muchísima satisfacción y no se trata de defender o no el gobierno. Incluso a mí ya en mi carrera pues, de ingreso a la política me han preguntado cosas sobre el gobierno de la democracia cristiana y a veces yo les digo, mire, cosas son tan de detalle que yo no sé contestar porque yo era el presidente, pero no tenía nada que ver en la Claro. administración pública, ¿verdad? Entonces, pero sí conozco las generalidades y pienso sinceramente desde un punto de vista muy objetivo que fue un gobierno que hizo las cosas bien. Y bueno, mi padre sigue estando vigente como político, aún en este momento está ejerciendo la Secretaría General del SICA, impulsando siempre uno de sus grandes temas y de sus grandes pasiones, que fue la integración centroamericana. Entonces sigue trabajando, ¿por qué? Porque él tuvo que era la democracia, lograr el desarrollo social de nuestros pueblos en Centroamérica y no digamos en Guatemala, y eso todavía no se ha logrado. Él trató de hacer lo más que pudo siendo presidente por tan solo 5 años, pero sigue trabajando en ese ideal y en ese proyecto que no terminó como lo hizo para muchos, que su objetivo fundamental era llegar a la presidencia, ¿verdad? Y vemos pues el caso actual que pasa 20 años tratando de ser presidente y cuando realmente lo logra y finalmente lo logra, pues estamos viendo que en 8 meses se le desmorona todo porque realmente no tenía un plan de vida, sino tenía un plan de llegar simple y sencillamente a la presidencia. Y ahí te cuento ahí muchísimas anécdotas. Uno casi se convierte en un portavoz de la presidencia de la República o del mismo presidente. Y rápidamente te cuento, en una oportunidad una amiga que estaba haciendo sus prácticas de maestra en una escuelita en Misco, me recuerdo, yo tenía 18 años y me invitó a dar una plática, porque no le creían a ella que ella había logrado, yo había logrado que mi padre grabara un cassette con un mensaje para la clase. Entonces decían, ese no es él, y entonces ella les dijo, bueno, voy a traer al hijo del presidente, y cuando yo finalmente llegué, incluso era una escuelita que tuvimos que entrar a pie porque no entraron los carros de doble tracción en esa época por las carreteras, el estado de las calles en esa época. Claro. Y cuando yo llegué, mi sorpresa fue pues que llegué a la clase, pero inmediatamente me llamó la directora del colegio. Tuve que pasar a todas las clases de la escuelita, perdón. Además de eso, me dio una lista que necesitaban pintura, que necesitaban láminas, que necesitaban pelotas, y bueno, yo lo que hice en ese momento, me sentí muy contento, estuve jugando con los niños, les di algún mensaje pequeño a todos en todas sus clases y pienso que muchas de las cosas o sea, solo el hecho que haya llegado ahí el hijo del presidente era como visibilizar esa escuelita y que esos niños y niñas eran importantes en ese momento, incluso para la presidencia. Y bueno, mi padre se enteró
cuando yo llegué con la lista le dije, mire, me tiene que cumplir y tengo que llevar pelotas y tengo que llevar todo lo que me pidieron. Porque yo no voy a quedar mal. Porque, exacto, porque yo por lo menos no voy a quedar mal. Y entonces, pues los niños, la directora, las maestras muy, muy, muy agradecidas, porque creo que tal vez es la única vez que ha llegado, pues, lo que ellos ven como un funcionario público. Para nosotros, pues, era hacerle un favor a una amiga, era parte de ser hijo del presidente y de la primera dama, pero para esos niños, pienso yo, y niñas, fue una cosa muy importante, y esa es una de las cosas que después me motivó a mí también para meterme yo directamente en la política. Buenísimo. Sí, no, es que definitivamente esas experiencias le van cambiando a uno de ver De todas perspectiva, o exacto. sea, de ver todas las necesidades y de ver que pues a veces hasta con no tanta voluntad se pueden hacer muchos cambios, no se diga si se tiene la gran voluntad. Aquí tenemos ya unos cuantos mensajes, te los voy a leer, no sé si todavía tú los puedes ver, pero aquí te los voy a leer. Anabelita Palomo dice, hola, saludos Carlitos y a Luis, un abrazo a ambos. Muchas Eso, gracias, Anabela. Un abrazo para hasta Jalapa. No sé si andas por allá ahora. aquí está Cabal poniendo, dice, saludos desde Jalapa, dice, eso, pero dice, eso, hablar claro, dice Ana, explicando ahí al principio. Quien nos manda dice, saludos desde qué rico, estás en Jalapa. Siempre que he ido por allá, mucho de las... También Karina Ortiz nos manda saludos, es positivo generar este cuento, Karina. No, pues no, qué Gracias. bueno que nos estás escuchando, un placer. Ingrid Varías te manda saludos, dice saludos Carlos Cerezo de parte de Ingrid. Y aquí cabalmente tenemos otro mensaje, Mosiel, ahí está. Dice saludos licenciado Cerezo, José Adón. Muchas gracias. Muchas Buenísimo. gracias. Pues está reportándose, si pues tiene que tú, sería bueno ahí, vamos a regresar a leer algunos otros mensajes y si tienen algún cuestionamiento o algún comentario que aporte, pues es bienvenido. Bueno, entonces ya para entrar en materia ya contigo, ¿verdad? Entonces aquí estábamos leyendo de tus varias especializaciones. De hecho, tal vez antes de entrar a a una de ellas, pues tú estás hablando aquí que fuiste precandidato presidencial independiente. O sea, ya haces aquí la salvedad que sin partido político en el 2019, en estas últimas elecciones, ¿verdad? Correcto, Bueno, correcto. entonces, pues lo primero que me surge la duda es, ¿cómo pretendía ser candidato sin partido político? Precisamente esa fue una pregunta que me hicieron unos alumnos en la universidad. Me preguntaron, mire, licenciado, usted que conoce la ley electoral, ¿una persona puede ser candidata sin partido político? Y me quedé en ese momento pues sin respuesta, lo confieso, y les dije, mire, voy a ir a estudiar la ley, voy a ir a estudiar la constitución y les contesto en unos días, porque... Y entonces me puse a preguntarle a la gente y lo primero que me dijeron es que eso era prohibido en Guatemala, ¿verdad? Y hasta el momento entonces yo no he encontrado todavía la prohibición en la ley ni en la constitución de que una persona sea candidata sin partido político. De hecho, en la historia hemos tenido ya varios participantes. Hubo un participante a la presidencia en los años 60 sin partido político. Por supuesto, tuvo una participación este, muy humilde, digámoslo así, porque los partidos dominaban todavía todo el espectro. En los 80s, perdón, en el 78 tuvimos un candidato a la alcaldía de Guatemala, fue el padre Chemita, seguro algunos de ustedes los recordarán, y él fue candidato sin partido político, e incluso no existían los comités cívicos en esa época. Él organizó un comité de apoyo, pero él se inscribió solo. Y en la constituyente en el 85 también tuvimos, perdón, en el 84 también hubo un diputado independiente de Shela. Entonces tenemos ejemplos en el país que la constitución siempre lo ha permitido y nosotros encontramos que en la ley no hay, no, en la ley electoral no hay prohibición para ser candidato independiente, que así se llama, pero realmente es candidato sin partido político, ¿verdad? Ujú. Es un candidato individual. No hay prohibición y no hay exclusividad de los partidos en cuanto a presentar candidatos. ¿Por qué? Porque el derecho a elegir y ser electo es un derecho ciudadano. De hecho, tú
cuando eres candidato o cuando vas a ser candidato, tú aceptas ser candidato, optar al cargo y luego un partido político viene y te postula si es que tú aceptas ser postulado por ese partido. Pero si tú no aceptas ser postulado por ese partido, el partido político no puede postular a nadie. El partido tiene el derecho a postular candidatos y ciudadanos porque por su naturaleza no lo puede hacer por sí misma. Tiene que postular personas. Y por eso se le dio ese derecho en la ley. Pero al darle ese derecho de postular, no significa en ningún momento que nos hayan quitado a los ciudadanos o que los ciudadanos y ciudadanas perdamos ese derecho a participar dentro de la democracia. De hecho, la ley electoral yo te diría, está centrada en las personas. Nuestra constitución es una constitución que se centra en el individuo, en los derechos ciudadanos, y de hecho te leo, pues una de nuestras bases, fue el artículo 44 de la Constitución, y dice: los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros, que aunque no figuren expresamente en la ley, son inherentes a la persona humana. Y si te vas a la ley electoral y de partidos políticos, en su artículo 3, dice exactamente, derechos inherentes a los ciudadanos, y está, elegir y ser electo, y optar al cargo público. Y entonces nosotros encontramos esta salida, encontramos esta posibilidad de poder plantear una candidatura y, bueno, muchos me vieron como loco, me dijeron ridículo, me dijeron que me regresara a primer año de Derecho porque no conocía mi ley. Y fue triste realmente porque muchos de estos comentarios venían de supuestos analistas políticos serios que Sí. en lugar de entrar a la discusión, al análisis, simple y sencillamente cayeron en la ridiculización. Y la verdad es que no se pudo en un momento dado, pues, o no se ha podido profundizar en la discusión. Pero sí logramos, sí, dime. No, sí, es que hay muchas cuestiones ahí súper interesantes. De hecho, pues a lo que mencionabas en un principio es que al final de cuentas un solo político puede aglutinar a varios partidos en su camino hacia la presidencia, ¿verdad? Pero como para bajarnos un poco a tierra, yo sé que pues, tú estás acostumbrado a hablar de todo esto, pero vamos a tomar en cuenta que pues no todos estamos con esa expertise, como te decía. Pero de hecho, ¿qué se podría decir que es un partido político? O sea, porque la verdad que a mí hasta ni siquiera los que son partidos políticos me lo parecen. Pues fíjate que en la teoría un partido político es una entidad, una organización social que reúne una serie de personas alrededor de una ideología, Ujú. de un tipo de pensamiento, de cómo ver las cosas, de cómo piensan en la sociedad. Por eso es que hay partidos que son más sociales, hay partidos que son más individualistas, y hay partidos que representan intereses económicos, hay partidos que representan intereses sectoriales y demás, y eso es lo que debería ser un partido. Ahora, desde el punto de vista de la realidad guatemalteca, los partidos tristemente ya no tienen ideología, ya no reúnen a personas que los apoyan por esa ideología y por lo que piensan, y más bien se ha vuelto un instrumento electoral para tratar de alcanzar posiciones de poder en el gobierno, y lo que han hecho es monopolizarlas, ¿sí? Quedarse ellos con ese monopolio de presentación de candidatos que al final, estoy hablando nuevamente de la realidad actual, Sí, es que la población no le gustan las personas que están proponiendo los partidos políticos, pero no nos queda de otra porque exacto. no quieren darle el espacio a nuevas personas en mecanismos como los que nosotros estamos proponiendo. Sí, y tienes razón, Mer, porque la verdad que yo he tenido la oportunidad de un cierto acercamiento y pues de platicar al respecto del tema y pues la verdad que, por ejemplo, una cosa que me parece llamativa es que algún partido político pues tenga éxito, por así decirlo,
lleva a la presidencia algún candidato y por lo general tienden a desaparecer. Casi como podría decir que los partidos políticos son solo como bien decías tú, un instrumento, pero ni siquiera electoral, sino que electorero, pues, ¿verdad? Que entiéndase lo peyorativo que quiero ser, de que solo es casi como una agencia de marketing. Bueno, con esta agencia de marketing que te estamos ofreciendo, que es este partido político, te vamos a llevar, pero en sí no tiene esencia ideológica y filosófica, etcétera, pero además no tiene una esencia de la comunidad. O sea, es mentira que la comunidad esté reunida. Bueno, mentira, pues, ¿verdad? Porque pues cierta comunidad sí está reunida, pues, pero ya como para decir así como que, bueno, vamos a abarcar Guatemala. Tal vez contados casos que tal vez tú nos puedas explicar, porque mi parecer es ese. O sea, mi parecer es que en Guatemala verdaderamente política casi se podría decir que no se practica. En efecto, y esto tiene un trasfondo histórico. Por ejemplo, antes digamos, del 86 o tal vez hasta el 90, te diría yo, a 1990, los partidos políticos sí eran verdaderos partidos políticos. Tenían, como te digo, ideología. Por ejemplo, la democracia cristiana tenía la ideología social cristiana, profesando no religiosamente, pero los principios de la doctrina social de la iglesia, Sí. ¿verdad? La solidaridad, la dignidad de la persona humana, el bien común, que hoy todos los partidos han adoptado como propios, pero creo que ninguno sabe de dónde vienen y qué significan, ¿verdad? Y como Eh, eslogan nada más, porque pues en las eh, prácticas no se ve. Exactamente, del otro extremo, por ejemplo, bueno, la democracia cristiana está un poco como en el centro, ¿verdad? En un extremo estaba los partidos comunistas que existieron y que fueron prohibidos hasta 1985 en la Constitución. Y en el otro extremo tenías de la derecha, tenías al Partido Movimiento de Liberación Nacional y algunos otros partidos que eran de derecha, que eran partidos que profesaban la individualidad, el individuo, la propiedad privada, el derecho de comerciar, y esos fueron los principios que llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Por eso es que nuestra Constitución es una mezcla de principios de derechos humanos que se incorporaron por la democracia cristiana y los partidos socialdemócratas. Tiene los derechos de propiedad privada que incorporó el MLN y la UCN, los derechos de comercio, etcétera. Entonces nuestra Constitución es una mezcla de todo esto. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, después del 86, del 86 al 90, ciertos sectores económicos se dieron cuenta que tener verdaderos políticos de carrera era muy peligroso, especialmente para sus intereses particulares. Y entonces ellos empezaron a, hacer las campañas electorales muchísimo más caras por la televisión, por la radio, por la forma en que se hacían, y vieron que a través del dinero podían empezar a comprar, entre comillas, a los políticos para que hicieran lo que ellos querían, ¿ya? Y entonces llegamos al punto de que quien tiene la campaña electoral más cara en medios de comunicación, pues era el que normalmente tenía más posibilidades de ganar. Lo que Pues sí. pasó fue que después vino otro grupo con más dinero y con más ganas de ingresar al Estado, que fue el crimen organizado. Y esto ya estamos hablando finales de los 90, principios de este nuevo siglo 2000. ¿Ya? Y ellos siguen involucrados en la política, financiando partidos para sus propios intereses. Pero después vino una tercera etapa de negocios y de dinero mal habido, y es que recuerdas que después de 1995, las nuevas leyes de contratación que dejó el PAN y el expresidente Arzú, fueron leyes que ahora obligan al gobierno a tener que contratar empresas privadas para poder llevar a cabo los trabajos y las inversiones que necesita hacer el gobierno. Y entonces ahora los pseudopolíticos encontraron que a través de los negocios del Estado, a través de empresas ficticias, sociedades anónimas fantasmas, pueden agarrar el dinero del Estado y con este dinero
que proviene de la corrupción están financiando las campañas electorales. Y ahí es donde nosotros vemos entonces que los partidos políticos se cierran a que llegue cualquier persona correcta y que no está involucrada dentro de toda esta corrupción, porque no les interesa. Al final de cuentas, los primeros 3 o 4 lugares que tienen posibilidad de ganar en todos los partidos se lo reservan para todas aquellas personas, como decimos en Guatemala, que estén en la jugada, que quieran hacer lo mismo, que quieran ser parte de los negocios, y entonces ahí se cierra completamente el espacio para gente que realmente quiera llegar a ser al gobierno, quiera llegar a hacer cosas buenas, para que pueda llegar a participar. En estas elecciones entraron algunos, y yo te puedo dar nombres de personas que realmente pues yo los conozco y son personas correctas. ¿Qué estén haciendo, digamos, en su labor de diputado en este momento? Pues no lo sabemos, porque hay muy poca información pública, hay muy poca interacción entre los diputados y el público en general, pero entraron algunos nuevos. Sin embargo, la gran mayoría de los que está viene con la misma lógica, ¿sí? Con la misma lógica de tratar de hacer negocios para captar dinero, ya sea para intereses particulares o para tener el dinero para la próxima campaña electoral. Y ahí es donde los partidos políticos perdieron su razón de ser. Ya, y bueno, yo sé que tal vez te estoy haciendo la pregunta, la pregunta del millón, pues, ¿verdad? Pero ya ves cómo es a veces la sagacidad de que está tratando de Del que entender. pregunta. Ajá, o sea, así como que puedo ir yo muy lejos, pero se puede entonces por medio de la ley evitar esto que describes, que en cierta manera se podría decir que estamos hablando, pues nada más y nada menos que el colapso del sistema democrático, o sea, para no ponerle otros nombres, ¿verdad? Entonces, ¿pueden haber reformas a la ley electoral para evitar eso? ¿O qué camino se podría tener para empezar a como a ponerle claridad a ese oscuro hoyo que se ha vuelto la política guatemalteca y de Hispanoamérica y pues por lo visto últimamente del mundo? Pues fíjate que en realidad aquí estamos en un círculo vicioso, Ujú. ¿verdad? Porque quien tiene las llaves de la reforma electoral es el Congreso de la República. Y no veo yo realmente el interés de un Congreso de la República o de diputados que quieran cambiar la ley electoral para romper con este esquema que te acabo de describir, si ellos van a ser los principales perjudicados si se reforma el sistema a favor de la ciudadanía y a favor de la democracia. Entonces ahí tenemos un problema y en realidad la propuesta que nosotros hicimos fue precisamente porque es una propuesta, una alternativa que está en la ley, que figura en la ley, pero que en un momento determinado nos llevaba a un cambio sin tener que pasar por el Congreso de la República, ¿verdad? Precisamente porque nos encontramos con diputados que no quieren cambiar las cosas, quieren que las cosas sigan igual, porque en esa medida ellos van a ocupar en la siguiente elección pues el primer lugar de una lista y entonces sus probabilidades de regresar van a ser muchísimo más fuertes que si ellos tuvieran que candidatearse en una forma individual. Sí, me parece interesante. Yo estaba tratando de hacer una emulación de la situación, pero se podría decir que obviamente el hecho de que se diga que es sin partido político no quiere decir que no se tenga una organización comunitaria, porque obviamente Por pues, supuesto. ¿verdad? Lo que hay que tener son los votos, sino que precisamente tal vez es lo que se está hablando, es como de que haya una relación directa entre la comunidad, entre la población, entre el individuo y el candidato que quiera él que le represente, y que no tenga que ser un partido político el que lo vaya reforzando. Pues yo me recuerdo mucho, pues por ejemplo en mi carrera de músico, estas cuestiones también que no son iguales los conciertos cuando pues vos organizas el concierto, llegan el público que te quiere ver a ti y es una relación directa a los conciertos que ya son organizados como base de campañas mercadológicas, ¿verdad? En- Exacto. entonces, lo otro, pues, es mucho más directo, se puede ver con claridad esa relación, el mensaje puede llegar más profundo, pero también al ver a la cuestión práctica, también se ve que
pues puede ser muy difícil lograr competir contra esas grandes maquinarias de mercadeo. Sí, no, nosotros lo pensamos, por supuesto, cuando hicimos la propuesta y cuando hicimos planteamos esta precandidatura presidencial. ¿Y por qué digo precandidatura? Pues porque nos cortaron la posibilidad de poder participar. Si quieres, platicamos de eso más adelante para contar algunas anécdotas también sobre esa participación. Pero, pero hay una cuestión ahí, en realidad, a ver, desgraciadamente, todavía estamos involucrados en Guatemala en una discusión que gira en torno a los partidos políticos, como que si los partidos políticos fueran a ser los que nos van a dar las soluciones en este momento para los cambios en el país. Entonces hay una cuestión muy sencilla. Si no cambiamos a las personas que están en los puestos públicos, las cosas en el país no van a cambiar. De hecho, las grandes migraciones y la cantidad de migrantes que están yéndose a otras partes del mundo, especialmente a Estados Unidos, bueno, tú estás por allá, se van porque aquí no hay oportunidades para que se puedan desarrollar adecuadamente. Y la gente que está en el gobierno en este momento no quiere crear esas oportunidades para la gente. Entonces necesitamos cambiarlas. Pero ¿cómo las vamos a cambiar si los que pensamos diferente no podemos participar y no nos dejan pues ser candidatos? Porque al final de cuentas, si uno es candidato, uno tiene que obtener los votos. Yo te diría, pues, tú podrías hacer tu pequeña encuesta preguntándole a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? ¿Preferirían en este momento votar por una persona o votar por un partido político que no conocen ni siquiera quiénes son los candidatos que están participando? Claro. Entonces la respuesta es, creo yo, más que obvia, ¿no? Entonces, hay un elemento que nosotros hemos venido planteando, tratar esto, pero por supuesto, ¿sí? Eso no necesitaría estar en la ley electoral, pero sí tendría que estar en el Código Penal. Y es una cuestión relativamente fácil, pero complicadísima. ¿Por qué? Lo que tenemos que lograr es que el candidato de un partido político sea responsable del uso que se le dé, por ejemplo, a los fondos de financiamiento de campaña. Ya hemos tenido 2 partidos que han sido cancelados y como 5 que están en proceso de cancelación por financiamiento ilícito o por financiamientos no reportados, o sea, una violación a la ley electoral. Ilícito. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han cancelado los partidos políticos, pero los candidatos que se beneficiaron de ese financiamiento y que ganaron una posición en el Congreso, en la alcaldía o incluso en la presidencia de la República, siguieron en sus puestos. ¿Ya? Entonces eso, digamos, si tú lo piensas bien, al final tú participas por un partido, ganas una diputación, por ejemplo, eliminan al partido con el que entraste, dicho sea de paso, te quedas como independiente, ojo, o sea, un diputado sí puede ser independiente, pero no puede ser candidato independiente, cosa que es ilógica, ¿verdad? Y entonces te quedas en la libertad de escoger otro partido para la siguiente elección. Lo que nosotros hemos planteado es que si el partido es cancelado por financiamiento ilícito, los candidatos que ese partido postuló, todos pierden sus puestos de elección, ¿me entiendes? Porque Pues sí. entonces ahí la gente sí va a tener más responsabilidad y va a querer que se cumpla la ley correctamente, porque si no, las personas van a ser los perjudicados y no solo los partidos políticos como está haciendo en este momento. Claro, no, pues sí tiene cabalmente lógica, pues, pero porque se podría decir que llegaste de manera fraudulenta a una posición. Exactamente. Sí, que también me hacía pensar en el hecho de que también debería de ser legal las propuestas que los partidos hagan para que también puedan ser acusados de fraude si ofrecieron una cosa y hacen lo contrario, ¿verdad? Porque pues, la verdad que las sociedades estamos indefensas ante los políticos que no cumplen lo que prometen en campaña. Fíjate que en otros países existe lo que se llama la revocatoria de mandato. ¿Y qué significa esto? Precisamente lo que tú estás diciendo. Si un candidato no cumple lo que está diciendo,
sus electores pueden solicitar al Tribunal Supremo Electoral una consulta popular, digámoslo así, para determinar si esa persona sigue en el cargo o si se ve obligada a dejar el cargo para que entre otra de las personas que ya hayan sido electas en una elección. Entonces sí existen procedimientos, pero por supuesto aquí no los han querido adoptar precisamente porque no le conviene a quienes están ejerciendo en este momento el poder dentro del Congreso de la República, ¿verdad? Buenísimo, pues interesantísimo. Pues antes de seguir, Carlos, aquí me voy a permitir leerte más saludos que tienen a bien Muchísimas enviarnos gracias. nuestros queridos escuchas y que, ya no sé cómo decir, porque televidentes tampoco, porque no estamos viéndonos en tele. ¿Cómo le podríamos decir esto? Plataformas dentes. Internautas o algo así. Internautas. Pero la cosa es que el cariño ahí está y gracias a este medio pues que estamos llegando a ustedes y también lo lindo de poderles leer sus mensajes y tenerlos aquí cerca también. Buenísima onda. Aquí está Rina Leiva Roca, dice saludos para ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, igual. Sí, aquí está entonces Claudia Guillén que dice felicitaciones Carlos. Es un gusto verte y escucharte, dice. Estamos contigo, dice Claudia. Muchas gracias, Claudia, gracias. Edgar R. Ponce dice saludos Carlitos, te manda saludos Edgar. Aquí Muchas gracias, igualmente. María Obregón, eso sería lo mejor, participar como candidato sin partido político, dice María Obregón. Aquí, a ver, vemos aquí una... Fernando Calderón dice, muy interesante la propuesta, pero quisiera conocer cómo participar en el proceso de organización a nivel nacional para impulsar dicha propuesta. O sea, ¿cómo se podría suplir el hecho de que hayan bases de los partidos políticos? Pero, pues, no sé, Sí. dime tú. Bueno, la verdad es que a mí me decían que cómo iba a ser yo para hacer una campaña electoral sola o solo, si íbamos solo el candidato presidencial y el vicepresidencial, y definitivamente que no, este es un movimiento que ha venido creciendo poco a poco. Con esta precandidatura presidencial tuvimos un alcance que ni siquiera nosotros pensábamos haber tenido, profesores de derecho estudiando el tema y estudiando pues la interrogante de las candidaturas independientes en áreas como Cobán, en Huehuetenango, en Quiché, en Totonicapán, estaban muy interesados en la propuesta. Entonces sí, la idea llegó a su nivel y lo que estamos haciendo ahora es precisamente continuar con estas pláticas, continuar proponiendo la idea. La hemos madurado muchísimo más. Hemos incluso presentado en conjunto con una exdiputada, la diputada Sandra Morán, presentó una iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que se creara la figura de un candidato independiente y para que los partidos políticos pues no lo vieran como una cosa tan negativa, eh, porque en un momento dado a mí me contestaron que eso era una desigualdad para los candidatos presidenciales que sí habían hecho asambleas y habían cumplido con una serie de requisitos. Y yo le argumentaba al Tribunal Supremo Electoral en su momento que los candidatos no tienen que llenar requisitos de asambleas, son los partidos políticos los que tienen que llenar el requisito de la asamblea para que puedan inscribir su candidato. El candidato solo acepta, se presenta a la candidatura y a la asamblea y nada más, no tiene que hacer nada más. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es simple y sencillamente una alternativa. Entonces, tendrías la posibilidad de optar al cargo independiente sin partido, siendo postulado por un partido o siendo postulado por un comité cívico. Que dicho sea de paso, también la ley contempla que cuando tú eres electo alcalde por un comité cívico, fíjate que el comité cívico desaparece. ¿Ya? Y entonces tú te quedas entonces como alcalde independiente, como alcalde individual. ¿Ya? Entonces, nuestra ley tiene precisamente muchos ejemplos de que las personas sí pueden participar en una forma, no necesariamente a través de partidos. Lo que estamos haciendo ahora, y ahí nos pueden apoyar, es abocarse al movimiento
plantear las ideas, hablárselas a las demás personas, porque lo que queremos es que esto se convierta en un movimiento, en efecto, a nivel nacional, departamental, y pues lo ideal sería en su momento, porque cuando se abra la ley o cuando se abran las posibilidades, vamos a necesitar en un momento dado tener candidatos independientes en todos los departamentos, a nivel nacional, no solo necesariamente para la presidencia de la República o la vicepresidencia. Y entonces lo que estamos haciendo es armar un movimiento poco a poco con personas que les interesa la idea. Y fíjate que además sería una posibilidad que permitiría que muchos de los sectores que no han podido participar lo puedan hacer directamente, las mujeres, los indígenas, los jóvenes especialmente, que no tienen la oportunidad y que cuando nosotros entramos a un partido político nos dicen, mire, váyanse a la juventud, y ese es un hoyo sin fondo, ¿verdad? Vaya hacia la cola. Sí, lo mandan a uno a la juventud del partido y uno sale de ahí, pues ya no joven, sino que 20 años después, ¿verdad? Entonces, realmente no hay posibilidades dentro de los partidos para que se pueda hacer carrera, y creo que esto podría ser una oportunidad. Estamos haciendo, y la gente que se quiera unir a este movimiento y que quiera participar en esta forma, pues ahí estamos haciéndolo también por estas vías, en las redes sociales, etcétera, porque son los medios que tenemos a nuestro alcance, y porque en efecto hay otro elemento fundamental en el tema de ser candidato independiente, y es tratar de ser independiente de los mismos poderes fácticos que están financiando a los otros partidos políticos. O sea, recuerdas que a nosotros de pequeños yo te contaba que nos hablaban de los principios fundamentales de la democracia, y ser candidato independiente nos lleva a esa responsabilidad de no caer nuevamente en las manos y en el dinero de los mismos que están financiando a partidos políticos, porque entonces sería exactamente la misma cosa o tal vez peor. Sí, suena interesante que, bueno, también al final de cuentas podría ser cabal un movimiento que al final lleve a formar un partido político verdadero, ¿verdad? Que venga de las entrañas del movimiento cabalmente que tú mencionas, y de las personas, pues, ¿verdad? Que libremente apoyan, tanto con su apoyo como tal, como pues también hasta financiero, ¿verdad? Con microaportes de mucha gente para llevar a cabo proyectos políticos. La cuestión entonces es que se abre un nuevo panorama para participar, y eso es lo que nos alegra, y pienso que es lo que deberíamos de todos de estar impulsando, ¿verdad? Que podamos participar no solo nosotros, sino pues quienes creamos nosotros que verdaderamente nos representan, ¿verdad? Porque pues es lo que no se ha dado, ¿verdad? Que como dices tú, para uno con candidatos que uno no sabe quiénes son, o candidatos de que, bueno, quién es el menos peor, ¿verdad? La verdad que eso no es una manera de escoger los destinos de un lugar, pues, ¿verdad? Escogiendo ahí entre los malos elementos. Pues, ¿dónde está el campeón? Ajá, vamos a ver ahí entre los últimos lugares, pero son los que tienen más posibilidades. O sea, no tiene sentido. Voy a seguir aquí leyendo algunos mensajes porque no quiero que nos vayamos sin saludar a quienes nos escriben tan amablemente. A ver, aquí está Rubén Suchité, dice: saludos Carlos Cerezo desde Puerto Barrios, nos habla Izabal. Saludos, Rubén. Felicitaciones por muy buena exposición, dice, buena onda. César Aguilar dice, extraordinaria entrevista, nos dice César. Muchas gracias. Gracias, César. Saludos hasta El Salvador. Buenísima onda, bienvenidos nuestros amigos, los cheros, son siempre bien queridos, los salvadoreños siempre. Sí. Bicoli de Molina dice: excelente propuesta para mejorar el país, dice Bicoli de Molina, espero decir bien el nombre. Muchas gracias. Ana Margarita Fión dice: excelente. A ver, Claudia Guillén nos vuelve a saludar, dice: interesantísima ponencia, la del licenciado. María Obregón dice: felicitaciones por la posición, muy interesante. A ver, aquí dice Don Cisco, dice: saludos primo, dice. Aquí te están saludando tus primos, buenísima onda, qué alegre que este también sea un punto de encuentro para la familia. Miguel Balcel dice: interesante y más importante hacer saber que acá en Guatemala ya no creemos en los partidos políticos, dice Miguel Balcel, como figuras puras de la democracia, dice. Adelante, Carlos Cerezo.
Muchas gracias, Miguel. Y te cuento, Miguel es un abogado, compañero de la Facultad de Derecho, que tiene en este momento precisamente ha planteado una inconstitucionalidad muy interesante en contra del famoso centro de gobierno, precisamente porque hay duplicidad de funciones, porque es ilegal, es inconstitucional. Entonces, también habemos muchísimas personas que estamos tratando de hacer cosas para tratar de mejorar el país y esta es una posición. Vamos a ver qué resuelve la Corte de Constitucionalidad, pero yo pensaría que de acuerdo al planteamiento sí debería ser inconstitucional y podríamos estar viendo cómo se cierra por parte de la Corte de Constitucionalidad, pues centro de gobierno, esta entidad que no debería haberse creado desde el principio, ¿verdad? Oh, pues qué interesante. A ver si alguna vez también logramos platicar con Miguel Balcel, si nos platica al respecto. Ahí ya la invitación está abierta. De hecho, está ahí abierta a todas las personas que tengan puntos interesantes a compartir. Nosotros los que estamos es ávidos de conocimiento. Así que dice Jorge Guillén, saludos y pues muchos éxitos, dice Jorge Guillén. Ana Margarita Fión dice, en ese enfoque con las dos vías es más saludable para lograr más participación, dice Ana Margarita Fión. Exactamente, eso es lo que nosotros hemos tratado por supuesto, de convencer incluso a los mismos partidos políticos y a los diputados en el Congreso de la República, que nuestra propuesta no es en contra de los partidos políticos, sino es simple y sencillamente una opción, una alternativa de participación que puede conjugar. Hay mucha gente que cree todavía en los partidos políticos, que quiere participar con los partidos políticos y eso está bien. Nosotros no estamos en contra de estas organizaciones políticas, al contrario, qué mejor y qué más quisiéramos que los partidos políticos volvieran a ser ideológicos y tuvieran propuestas concretas y tuvieran candidatos que, como tú decías, provengan de la comunidad y que entonces vayan a trabajar precisamente por esas comunidades y por el país. Pero eso no se está dando y por eso es que muchos de nosotros y nosotras estamos buscando estas alternativas. Y te cuento, un diputado vino y para tratar de desvirtuar la idea, dijo no pueden existir candidaturas independientes porque si no habrían miles y miles y miles de candidatos y no podrían plantearse en una sola papeleta. Por supuesto que no van a estar todos en una sola papeleta. En El Salvador, por ejemplo, ya tienen candidaturas independientes para las diputaciones. Hay un diputado independiente en El Salvador en la Asamblea Legislativa. Y es interesante ver cómo ambos partidos, los dos grandes partidos en El Salvador, pues como que le tienen mucha tirria a este diputado. Yo no sé, no conozco tan a detalle los detalles de la política de allá, pero te das cuenta cómo incluso los dos partidos diametralmente opuestos se ponen de acuerdo para destruir a un candidato o estar en contra de un candidato independiente solo porque va en contra del sistema. ¿Cómo es la papeleta allá? Pues incluso allá sale tu foto, sale tu nombre y sale a la par la bandera del partido político que te está postulando. Y si vas tú solo, pues solo dice candidato independiente y está tu foto y tu nombre. Aquí podría ser exactamente de la misma forma. No necesitas cambiar una forma distinta de las papeletas. Simple y sencillamente que en un recuadro, en lugar de que vayan, por ejemplo, 10 nombres, porque esos son los 10 nombres de la lista de un partido político, pues iría un solo nombre, ¿verdad? Con tu foto, con la foto del candidato, y no habría ningún problema ulterior ni ninguna dificultad en hacer eso. Otros dicen que habrían muchos nombres en la papeleta. Piensa bien cómo es la papeleta en este momento. Ponte, si participan 20 partidos, que es el promedio en el país, en un distrito donde se eligen 10 diputados, en la papeleta tienen que ir por ley los 200 nombres. Entonces ya están los 200 nombres en la papeleta. Lo que pasa es que son con una letrita tan pequeña que simple y sencillamente nadie sabe qué es lo que dice y nadie lee, sino que solo marcas el símbolo del partido. Sí, pues el símbolo, el eslogan, la marca.
¿verdad? Exactamente. Por eso hablábamos de que estábamos hablando más que todo de mercadeo político, más que de más que de política. O sea, ya no estamos hablando de que los partidos están hechos en base a la filosofía, sino que están hechos en base al mercadeo. Menudo, Exactamente. menudo mundo nos espera si seguimos así. Pues Dice, estamos tratando de hacer los cambios. buenísimo, Miguel Balcés aquí complementa, dice, en materia electoral la interpretación de la ley es extensiva, no taxativa, dice. Por eso Exactamente. los ejemplos que se expone por Carlos son válidos. A ver si nos da tiempo ahí de que nos puedas explicar lo de extensivo y taxativo. Pero bueno, ahorita ya estamos llegando ahí a la hora. Mira que se pasan de volada. Siempre me quedo Pasa con... rápido. Sí, pero vamos aquí a seguir leyendo aquí rapidito. A nivel legislativo sería una muy buena opción, dice Rosario García. Ana Margarita Fión nos dice, bajo esa perspectiva, Gracias. es una oportunidad para que se dé más participación ciudadana, que eso está buenísimo. A ver, dice Juan Pablo Donado Flores, te manda saludos, licenciado Cerezo, Saludos, Juan dice. Pablo. Glory Lo dice, saludos Carlos. Ah, aquí menciona que hay duplicidad de funciones, refiriéndote al comentario que hacías de esta entidad y de esta cuestión que hacía el señor Balcells. Y ya como Donadío dice, es un derecho constitucional de todo ciudadano el elegir y ser electo. El actual monopolio de los partidos políticos para el ejercicio de postulación de candidatos limita y excluye la participación ciudadana real, dice Giacomo. Pues buenísimo, gracias por sus participaciones y ya casi estamos entonces cerrando, hemos cumplido casi la hora. Eh, si tienes, no sé si quieras utilizar esta última tanda para explicar lo extensivo o taxativo o quieres... Sí, ajá. es muy sencillo. Lo que quiere decir es que se tiene que interpretar en forma extensiva, es decir, en favor de las personas y en favor de los derechos humanos, y no en forma taxativa de lo que dice literalmente la ley, en este caso, lo que no dice, fíjate, porque en realidad a mí me plantearon que como no existía la candidatura independiente en la ley taxativamente, yo no lo podía hacer. Y eso va en contra precisamente de la interpretación extensiva, que significa que aunque no esté escrito, como yo te decía en el artículo 44 de la Constitución, las interpretaciones te tienen que reconocer los derechos humanos por ser derechos humanos, aunque no esté necesariamente escrito. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso da para otra plática, también tiene ese mismo criterio, e incluso hay un caso muy interesante que se llama Castañeda Goodman versus los Estados Unidos mexicanos, que obligó a México a cambiar su legislación y permitir las candidaturas independientes. Entonces creo que vamos en esa vía. Pues agradezco, Luis, por la invitación y quedamos pendientes. Cuando quieras podemos volver a juntarnos y a seguir conversando sobre este y otros temas. Agradezco la atención a la gente que ha estado escuchando la entrevista, y por supuesto a todas y a todos los que se quieran adherir a esta propuesta, pues que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, y así podemos ir haciendo crecer este movimiento por tratar de hacer las cosas bien y tratar de recuperar, como tú decías, el hacer política y no solo el estar beneficiándose de la política. Aquí tenemos otro saludo, Windy, gracias por tu explicación, muy clara, muy aclaradora. Dice Windy Torres, Whitney. Saludos, licenciado Cerezo, te manda Whitney Torres. Muchísimas gracias, saludos igual. Antes de irnos, tomándote otro par de minutos, si se pudiese, Sí, entonces claro. solo tal vez menciónanos, entonces, ¿qué nos depara el futuro aquí, post-COVID-19? ¿Cuáles son los planes? ¿Vas a estar con planes de candidaturas como independiente en las siguientes elecciones o vas a tratar de volver a reavivar la democracia cristiana? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues lo peor que nos podría pasar en esta época post-COVID es que regresemos exactamente a lo mismo que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Producción excesiva, compras excesivas,
humo excesivo, contaminación excesiva, y esto lo tendríamos que ir modificando, y tenemos la oportunidad para hacerlo e ir mejorando la sociedad. Y en cuanto a mí, creo que estamos trabajando en un movimiento que podría ser paralelo, ¿verdad? Creo que las candidaturas independientes son necesarias para oxigenar el sistema político del país, pero también estamos conscientes que pues, podríamos encontrar nuevamente el bloqueo de ciertos grupos interesados y por supuesto de muchos partidos políticos. A pesar, te digo, que incluso gente en los partidos políticos nos ha comentado que les fascina la idea, porque eso mejoraría la democracia y forzaría a los partidos políticos a una apertura democrática para mejorar sus postulaciones, ¿verdad? Entonces, ellos también les interesa la propuesta y estamos trabajando. Hay muchísima gente, te quiero decir, que está interesada en que se reviva la democracia cristiana, y estamos en contacto con ellos, estamos trabajando con ellos, y tenemos 2 años para montar un movimiento que realmente haga un planteamiento. En las próximas elecciones pues ya no queremos ir solamente el candidato vicepresidencial y yo, sino que quisiéramos llevar también candidatos independientes a las diputaciones, a las alcaldías, y lograr que este movimiento sea un movimiento muchísimo más amplio. Pues buenísimo, Carlos, pues la verdad que pues muchas gracias. Aquí solo quería terminar de poner aquí el último saludo que lo vamos a poner ahí encima, que es Ingrid Varías. Muchas gracias, Ingrid. Sí, que dice excelente presentación. Entonces, pues sí, la verdad que tantos temas, ya no nos pudiste contar la anécdota de cómo te bloquearon. Yo pienso que Sí. tenemos que seguir hablando, porque pienso que hay mucho que contar. Estemos en contacto y todo depende también de ustedes, queridos amigos. Por favor, denle like a nuestro Facebook. Aquí también está, ustedes pueden ver en la pantalla, ahí también está nuestro Twitter. También ahí están las redes sociales del licenciado Carlos, y estemos en contacto, denos like, propónganos también pláticas, si algo les interesó, y mire, ¿por qué no le preguntó esto al licenciado Carlos? O mire, podría tocar este tema con el licenciado Carlos. Tenemos la dicha aquí de que pues Carlos está dispuesto a otra plática de estas, porque pues la verdad que nos enriquecen mucho en el tema en el que Carlos pues tiene su expertise. Invitados también todos, entonces, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Gracias, Luigi, gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto y pues hablemos claro. Nos vemos en la próxima. Chao. Feliz noche a todas y todos.